Estamos estudiando sobre el tabernáculo de reunión que Dios le dijo a Moisés que construyera conforme a las medidas y detalles que le mostró en el monte. Dios tenía un interés especial al darle a Moisés todos los detalles del tabernáculo, y lo hemos estado mencionando en estos estudios sobre el tabernáculo. ¿Por qué Dios estaba tan interesado en dar las medidas exactas? ¿Por qué Dios tenía tanto interés en decirle a Moisés, lo vas a construir como te fue mostrado en el monte? Porque quería, hermanos, mostrarnos la labor de Cristo, el Salvador que vendría. Todo el Antiguo Testamento está lleno de figuras que nos hablan acerca de Cristo, el Salvador que vendría. El día de hoy, hermanos, vamos a estudiar sobre el velo del tabernáculo. Hemos estado viendo algunos puntos importantes y en el libro de Éxodo encontramos que habla de 3 entradas en el tabernáculo. La primera tenemos la puerta del atrio. La puerta del atrio, esa es la primera entrada que encontrábamos en el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que construyera. Otra puerta que había en el tabernáculo era la puerta del lugar santo. Entrando al atrio se podía servir, pero no todos podían entrar al lugar santo. Ahí solo los sacerdotes. La puerta del lugar santo. Y también había una puerta más, era un velo. El velo en la puerta del lugar santísimo. Aún donde solo entraban los sacerdotes a servir a Dios, había un velo que separaba como puerta de entrada al lugar santísimo. Estas 3 entradas del tabernáculo eran del mismo material y todas, hermanos, todas nos muestran a Cristo, pero en 3 modos distintos. El mismo material, mismos colores. Dios estaba diciendo, es la misma persona representada, pero en 3 modos distintos. Vamos, hermanos, a hacer una oración y a pedir que el Señor nos hable esta mañana con el estudio de su palabra. Ahí donde están, oremos. Padre bendito, Señor, es maravilloso estudiar tu palabra y aún nos asombra más ver, Señor, todo lo que tú tenías planeado en Cristo Jesús. Porque cada uno de nosotros puede tener una idea de lo que significa acercarse a Dios. Puede pensar que hay varios caminos, que hay varias maneras para llegar a ti. Pero es, Padre, a través de este tabernáculo que tú nos estás mostrando, Padre, un solo camino, una sola puerta, un solo Salvador que nos daría acceso a ti, Señor. Háblanos esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces el estudio de hoy, hermanos, es acerca de esas 3 puertas o de esos 3 velos que había. Inciso A, la puerta del atrio. La puerta del atrio, dice en Éxodo 27:16, y para la puerta del atrio, fíjese bien cómo es esta puerta del atrio. Habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Entonces tenemos que esta puerta tiene una semejanza a Cristo, porque es por Él que nosotros entramos a la salvación. Quiero acercarme a Dios, quiero buscar a Dios. El tabernáculo, Dios dijo, lo vas a construir, Moisés, de esta manera. El que se quiera acercar a mí, tiene que buscarme en el tabernáculo. Bueno, yo quiero acercarme a Dios. Es por la única puerta que está ahí que yo puedo entrar. Y es únicamente por Cristo que nosotros podemos acercarnos a Dios, conocer a Dios, entrar a la salvación.
Pero ¿qué pasaba cuando nosotros cruzábamos esa puerta? Inmediatamente después de la puerta, y lo puede ver en el dibujo, se encuentra el altar de bronce, donde nuestros pecados eran juzgados. Yo quiero acercarme a Dios, y el único camino, el único lugar, la única puerta para entrar es Cristo. Si no es por Cristo, no vas a conocer a Dios. Bueno, entro a conocer a Dios por medio de Cristo, y lo primero que me encuentro es el altar de bronce que dice: tus pecados tienen que ser pagados. La segunda puerta es la puerta del lugar santo. Esta puerta está ahí en Éxodo 36, 37, y nuevamente le digo, pongamos atención cómo era esta puerta. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Esta puerta también tiene una semejanza con Cristo, porque es por medio de Cristo que nosotros podemos entrar a un compañerismo con Dios, hermanos. Entro por la primera puerta y dice: mira, ¿quieres conocer a Dios? Ven a Jesucristo. Entramos la primera puerta y nos encontramos: eres pecador. El altar de bronce dice: tus pecados tienen que ser juzgados y condenados. Bueno, ahora vamos a la segunda puerta. Esta puerta dice: ¿quieres disfrutar de Dios? ¿Quieres tener compañerismo con Dios? ¿Quieres disfrutar de sus bendiciones? Note que la primera puerta dice: ¿quieres conocer a Dios? La segunda puerta dice: ¿quieres tener compañerismo con Dios? Cruza esta puerta. Cuando cruzábamos esa puerta encontrábamos el altar del incienso, la mesa de los panes, o sea, compañerismo, sustento, fortaleza, oración, intercesión, un acercamiento con Dios más íntimo, la puerta del lugar santo. Y número 3, el velo en la puerta del lugar santísimo. El velo en la puerta del lugar santísimo. Éxodo 36, 35 dice: hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa. Y nuevamente le invito, tome nota, a ver, ¿en qué se diferencia o son exactamente iguales las mismas puertas, los mismos velos? Este velo tiene una semejanza con Cristo, hermanos, porque es por medio de Él que podemos entrar ahora a la misma presencia de Dios. Únicamente por Cristo puedes entrar a la presencia de Dios. Cristo está representado en estas 3 cortinas que tenía el tabernáculo. La primera dice: ¿quieres conocer a Dios? Ven a Jesucristo. La segunda dice: ¿quieres tener compañerismo con Dios? ¿Quieres que Dios te bendiga? Que Dios te ayude, que te fortalezca espiritualmente. Mira, compañerismo con Dios, tienes que cruzar esta puerta y es por medio de Cristo. Y la tercera dice: ¿quieres entrar a la presencia de Dios? Está esta puerta también. Ahora vamos a ver, hermanos, algunos puntos importantes sobre los 3 velos de las puertas. ¿Qué podemos hablar de esto? Número 1, la construcción de los velos. La construcción de los velos. Por eso yo le decía, fíjese qué dicen los textos, cómo estaban hechos. Para la realización de los 3 velos se menciona la palabra obra de recamador. En Éxodo 36, 37 dice: hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Esto significa bordado artísticamente. No una tela cualquiera, ahí va, hay que quede, no, bordado artísticamente. Y note, de azul,
púrpura, carmesí y lino torcido. Los 3 velos tenían los mismos colores, los 3 velos eran bordados artísticamente. Esto no tiene otra cosa que decirnos más que los 3 velos representan a la misma persona, a Jesucristo. Aunque mencionamos algo de esto en el primer estudio, ahora nos estamos refiriendo exclusivamente a los velos y vamos a mencionarlo ahora. Dice ahí que eran de color azul. Azul. Los velos tenían el color azul. El azul es símbolo de que Jesús es el Hijo de Dios, hermanos. Los velos representan a Cristo y los colores que tenían nos hablan de cómo iba a ser Cristo, cómo es Cristo, cómo es ese Salvador. Azul, Jesús es el Hijo de Dios. Primera Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dice, Dios fue manifestado en carne. Azul, Jesucristo es el Hijo de Dios. Púrpura. Los 3 velos también tenían este color, púrpura. Y el color púrpura es símbolo de los reyes. Sus túnicas, todo lo que usaban, llevaban color púrpura. Y Jesucristo, hermanos, es Rey. Este color simboliza que el Salvador del mundo, el que iba a formar esas puertas, también era Rey. En Hechos 2, 29 y 30 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. El Cristo que se sentase en el trono de David. Jesucristo es Rey. También la puerta tenía el color carmesí. Las 3 puertas, los 3 velos tenían este color, carmesí, el color de la sangre. Jesús derramó su sangre por nosotros. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es Salvador, dice este color. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Muerto en la carne, sangre, muerte. Y el cuarto color, el blanco, lino torcido, blanco. El blanco es símbolo de que Jesús es santo, hermanos. Jesús es santo. Primera de Pedro 2:22 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. 3 velos con los 4 mismos colores. Nos está hablando de la misma persona. La misma persona me da acceso a Dios. La misma persona me da comunión con Dios. La misma persona me puede dar acceso a la presencia de Dios. Pero solo uno de los 3 velos era un poco diferente, hermanos. El velo del lugar santísimo. Por eso le mencionaba, ponga atención cómo eran los velos, porque se va usted a dar cuenta de una diferencia. Éxodo 36:35 dice: hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y dice: lo hizo con querubines de obra primorosa.
lo hizo con querubines. Este velo, hermanos, tenía querubines bordados de obra primorosa. Ahí en la diapositiva puede ver a un sacerdote que está frente al velo ofreciendo ahí incienso. Del otro lado estaba el arca de la alianza, de donde Dios hablaba con Moisés. Pero ese velo tenía tejido artísticamente unos querubines. La versión Dios habla hoy dice: y en él tejió artísticamente dos seres alados. La versión Nueva Versión Internacional dice: con querubines artísticamente bordados en ella. Los querubines bordados, hermanos, ¿sabe por qué solo están ahí? ¿Sabe por qué no están en el lugar santo ni en la entrada del tabernáculo? Porque los querubines indicaban que Dios estaba ahí adentro. Vas a cruzar el primer velo, quieres acercarte a Dios. El segundo velo, quieres tener comunión con Dios, pero alto. Aquí estamos hablando de la misma presencia de Dios. Y cuando uno se acerca a Dios, hay querubines en su presencia. Y está mostrando, Dios está allá adentro. No solamente este velo tiene azul, púrpura, carmesí, lino torcido, sino unos querubines bordados de obra primorosa, dice ahí. Hermanos, es que la santidad de Dios es especial, es única. Con decirle que aún, por eso no hay un hombre que pueda ver a Dios y pueda quedar con vida. Aún nosotros, aún si usted dijera, bueno, ya confesé todos mis pecados, estoy a cuentas con Dios, ahora sí, me presento delante de Dios, usted moriría en la presencia de Dios. ¿Por qué si no cometí ningún pecado? Si ya me puse a cuentas con Dios. El simple hecho de estar sudando, estas son impurezas. En la presencia de Dios no se admite suciedad, impureza, fluidos, nada. La presencia de Dios, la santidad de Dios estaba ahí adentro. Y por eso tenía bordados esos querubines. Y de igual manera, hermanos, Cristo en su carne mostró evidencia de la presencia de su Padre Celestial. Sabe que Cristo es ese velo. Y si este velo tenía bordados los querubines, en la vida de Cristo deberían de verse esos querubines que muestran, ¿sabes qué? Dios está ahí adentro. San Juan 5:36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que mi Padre me dio para que las cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Las obras que yo hago están mostrando los querubines, dice Jesús. San Juan 7:46 dice: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Llegaron unos alguaciles a atraparlo, a apresarlo y llevarlo a la cárcel, pero no pudieron. Dices que nunca habíamos escuchado un hombre hablar como él. San Juan 14:10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Yo soy el Padre está en mí, dice. Todo lo que yo hago es que el Padre lo está haciendo. ¿Qué no ves los querubines en este velo? Está diciendo prácticamente Jesús. El Padre en mí, las palabras, las obras, toda la vida de Jesús reflejaba que el Padre estaba adentro, que el Padre estaba detrás de Jesús, el Padre Celestial. Y así como el velo tenía bordados los querubines que mostraban que Dios habitaba en el lugar santísimo, Jesús podía decir:
tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido, Felipe. Yo y el Padre uno somos. Estos querubines muestran que el Padre está aquí adentro. Número 2, hermanos, ¿cuál era el propósito del velo en el lugar santísimo? Ya vimos los 3 velos señalando, pero ahora nos vamos a centrar un poco más en el velo más importante, el velo que nos da acceso a la misma presencia de Dios, el del lugar santísimo. ¿Cuál era el propósito del velo del lugar santísimo? Este velo, hermanos, era un símbolo de la presencia de Dios. Era un símbolo de la presencia de Dios. Podemos ver ahí en una diapositiva, ningún hombre puede ver a Dios y vivir, pero el hombre puede ver el velo que lo cubre. Por eso este velo era símbolo de la presencia de Dios. Yo quiero ver la presencia de Dios. Mira, si lo ves caes muerto, pero ¿sabes qué sí puedes ver? El velo, este velo que lo cubre. Y de igual manera, hermanos, el cuerpo de Cristo estaba velando a Dios y al mismo tiempo nos lo estaba revelando. Tú no puedes ver a Dios y vivir, pero sí podías ver a Jesús caminar en la tierra, oírle hablar, y todos podemos ver ese velo, hermanos, que lo cubre. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. San Juan 14:9 dice también: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Este velo era símbolo de la presencia de Dios. También este velo impedía al hombre ver la presencia de Dios. Si quiero ver a Dios, no puedes. Vas a ver el velo únicamente. El velo representa la presencia de Dios, pero también ese velo me impide ver la presencia de Dios. Levítico 16:2 dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no todo el tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Dios le dijo a Moisés: mira, Aarón, que era el sumo sacerdote, se está acostumbrando a mover ese velo del lugar santísimo y entrar y tal vez hacer aseo ahí adentro. Pero le dice Dios a Moisés: dile a Aarón que no entre a la hora que quiera, porque cuando yo me aparezca en una nube, mi misma presencia va a estar ahí, y si él está ahí adentro, va a caer muerto. No todo el tiempo cruce el velo, dice. Que no todo el tiempo cruce el velo. Ahí tenemos una diapositiva también. Y se ve que está ofreciendo el servicio en el lugar santo, pero no puede cruzar del otro lado, al lugar santísimo. Hebreos 9:8 dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. No estaba descubierto el camino para el santuario porque había un velo. Sí, el velo me muestra a Dios, la presencia de Dios, pero también ese velo impide que yo vea la presencia de Dios, no me deja pasar. Y número 3 también ahí, el velo fue el camino a la presencia de Dios. 3 puntos importantes.
Yo no puedo ver a Dios, pero puedo ver el velo, y el velo representa a Dios. Número dos, no puedo acercarme a Dios porque el velo, aparte que representa a Dios, también es una barrera. Me está diciendo, no pases. ¿Cuál es el único camino para que yo pase? Que ese velo sea abierto, que ese velo sea quitado. No había otra manera de entrar al lugar santísimo, hermanos. La única manera de entrar al lugar santísimo era cruzando ese velo. Solo una vez al año, el sumo sacerdote cruzaba este velo para entrar al lugar santísimo, pero no lo podía cruzar porque era el más santo de los sacerdotes. No, dice la Biblia que si había pecado en el sumo sacerdote cuando entraba, moría inmediatamente. Por eso al sacerdote que iba a entrar, su traje tenía unas campanitas al final de sus ropas, para que se oyera cuando va caminando. ¿Oyes las campanitas? Todavía está vivo. Si no oyes las campanitas, ya se murió. Dios lo mató en su presencia. ¿Y qué pasaba si el sacerdote se moría ahí adentro? Nadie podía entrar a sacarlo. Así que les amarraban un lazo a los sacerdotes que entrara. El sumo sacerdote cuando entraba tenía que tener amarrado un lazo, porque si moría ahí adentro, desde afuera lo iban a jalar con ese lazo. Así que, hermanos, acercarse a Dios no es cualquier cosa. Entrar en su presencia no es algo que el hombre pueda hacer todos los días. Ni en el caso de Aarón, que Dios lo nombró el primer sumo sacerdote, no podía todos los días cruzar el velo, una vez al año solamente. Y ese día señalado en que entraba y cruzaba el sumo sacerdote al entrar al lugar santísimo, no entraba así nada más, debía entrar con sangre, con sangre. En la diapositiva que tenemos usted puede ver un sacerdote que va con un tarro ahí con sangre. Así entraba, amarrado con un lazo por si moría en la presencia de Dios. Levítico 16:15 dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado por el pueblo, y llevará la sangre detrás del velo, adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Cuando el sacerdote abría ese velo, venía con el tarro con sangre. Yo me imagino que no era, ya me tocó, una vez al año. Lo abría hasta, yo creo que hasta temblando, abría ahí el velo y entraba con el tarro y ver ahí el arca de la alianza. Y de en medio de esa arca era donde salía la voz que hablaba con Moisés. Y en esa única ocasión que entraba el sacerdote, tomaba de la sangre y manchaba ahí el arca de la alianza. Me acerco a ti, Dios, estoy en tu presencia, pero traigo sangre en expiación por los pecados. Si el sacerdote entraba sin sangre, moría ahí mismo. Por eso dijo Dios: dile a Aarón que no entre todos los días. Estar en mi presencia no es cualquier cosa. Y de igual manera, hermanos, sucede con nosotros. No es nuestra vida perfecta la que nos permite acercarnos a Dios. Tampoco es la vida perfecta de Cristo la que nos da acceso a la presencia de Dios. Es la sangre de Cristo la que nos permite entrar, hermanos, la que nos da acceso a la presencia de Dios. Sin sangre, sin sacrificio, no hay entrada a la presencia de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 8 dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y Hebreos 10, 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo
por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Solo puedo acercarme a la presencia de Dios con sangre. Y en esta ocasión puede decirse, por la sangre de Cristo podemos entrar a la presencia de Dios. Y por último, hermanos, punto número 3, el velo rasgado. El tiempo pasó y cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, se deshizo el tabernáculo, construyeron un templo glorioso, un templo especial para Dios. Ese templo, pues ya Dios no dio las medidas, Dios no dio, lo vas a hacer de esta y esta manera, sino que los reyes que ya estaban ahora dijeron, ¿cómo es posible que nosotros, ahora que Dios nos trajo, nos ha bendecido tanto, tenga yo mi casa con todos los lujos, con cubiertos de oro, y Dios siga viviendo en una carpa en el desierto? Construyeron un templo majestuoso y trataron de respetar los mismos puntos que se veían en el tabernáculo. Como dije, el tiempo pasó, ya no estaba el tabernáculo, ahora era un templo, y el templo también tenía un lugar santo y un velo que separaba al lugar santísimo. Un día, hermanos, estaban los sacerdotes oficiando ahí y de repente ahí el velo se rasgó. Como estamos aquí en el templo y tenemos una cortina en la parte de atrás, imagine que de repente se rasga y se abre toda la cortina. Misteriosamente pasó esto. ¿Cómo es posible si el sacerdote solo puede entrar una vez al año y a la hora que están ahí de repente se abre? Yo creo que todos se taparon los ojos. Si vemos adentro, morimos. ¿Cuándo sucedió esto? Dice en Mateo 27, 50 y 51. Léalo junto conmigo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Justo en el momento en que Jesús da su último aliento de vida, en ese momento el velo se rasgó. El versículo que leímos dice que se rasgó de arriba hacia abajo. Esto significa que el camino a Dios, el poder entrar a la presencia de Dios, no fue obra de hombres. No dos sacerdotes cortaron y dijeron, jálale de abajo hacia arriba. No, de arriba hacia abajo. Fue Dios, hermanos. Dios mismo abrió este camino. La salvación tuvo origen en Dios. Y Dios fue el que rasgó el velo de arriba abajo. ¿Cómo es que Dios lo rasgó? Dice Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Con todo eso, dice, fue el Padre el que quebrantó a Jesús. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue el Padre el que rasgó el velo, y el velo se rasgó de arriba hacia abajo. El velo, hermanos, se rasgó por completo. Si se hubiera rasgado nada más la mitad, podría decirse, todavía no está abierta la puerta a entrar a la presencia de Dios. El hombre todavía está fuera de la presencia de Dios porque Dios solamente quiso que vieran un poquito, pero no, se rasgó por completo. Y esto también nos dice, hermanos, que Cristo hizo un trabajo completo.
que nuestra salvación el día que Cristo murió en la cruz fue completa, está garantizada, hermanos. San Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Por un lado vemos Antiguo Testamento, un velo rasgándose. Nuevo Testamento, una cruz en un monte. Y al Hijo de Dios diciendo: hecho está. Ya todo se ha cumplido. En conclusión, hermanos, hoy hemos visto sobre el velo que habla en el tabernáculo. Este velo que estaba en 3 lugares diferentes. 3 velos con las mismas características porque representan a la misma persona. El velo de la entrada, hermanos. Este velo nos muestra a Cristo como el único camino a Dios. No habían 2 entradas, solo una. No es con Pedro que voy a llegar a Dios, no es con María, no es con Judas Tadeo, no, solamente con Cristo me puedo acercar a Dios. Cristo es el único camino al cielo, una sola entrada. Y si quieres acercarte a Dios, déjame decirte esta mañana, la única manera de acercarse a Dios es por medio de Cristo. La única manera de conocer a Dios es por medio de Cristo. Luego tenemos el velo de la entrada al lugar santo. Este velo nos muestra que solamente por medio de Cristo podemos tener compañerismo con Dios, comunión con Dios. Los mismos colores, ¿por qué? Porque hablan de la misma persona. Cristo es el único acceso a la comunión con Dios. ¿Quieres disfrutar de sus bendiciones? ¿Quieres que Él te ayude? ¿Quieres tener comunión con Dios? ¿Sabes qué? Antes de cruzar ese velo, el del lugar santo, estaba la fuente de bronce. Antes de que cruces ese velo, pasa por la fuente de bronce. Limpia tu vida, porque solamente por medio de Cristo podemos tener comunión con Dios. Te lavabas las manos y los pies en el altar, en la fuente de bronce, cruzas el segundo velo y vamos al tercer velo, el velo del lugar santísimo. Este velo tenía bordado unos querubines y nos hablan que Cristo es Dios, que solamente por medio de Él podemos entrar a la misma presencia de Dios. ¿Quieres entrar a la presencia de Dios? Déjame decirte que no hay manera. Dios es santo y tú morirías si quieres entrar a la presencia de Dios. Tú y yo moriríamos por la santidad de Dios. Eso significa que no podemos ni siquiera entrar al cielo, ni siquiera comer con Él, ni siquiera abrazarlo. Sin embargo, Cristo entregó su vida y el velo se rasgó. Y ahora podemos entrar a la misma presencia de Dios. Podemos entrar al cielo, hermanos, porque el velo se rasgó, porque Cristo murió en la cruz. Pónganse de pie, hermanos. El velo del lugar santísimo se ha rasgado. Consumado es, dijo Cristo en la cruz. El acceso a la misma presencia de Dios ahora es posible, porque el velo ha sido rasgado, porque Cristo ha muerto por nuestros pecados. Consumado es. ¿Y tú qué vas a hacer con Cristo? Dice un himno, ¿qué vas a hacer con Cristo? No puedes ser neutral. Un día hará la pregunta Cristo, conmigo, ¿qué vas a hacer?
Si esta mañana tú eres de los que no han decidido rechazar a Cristo, ven a Jesucristo hoy. Ven a platicar con Él. Te invito para que vengas y oremos. Confiésale tus pecados. ¿Estás enfermo? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes una petición especial? Recuerda, el compañerismo con Dios es únicamente por medio de Cristo. Y hoy mismo podemos entrar a la misma presencia de Dios con una oración en el nombre de Jesús. El velo que se rasgó. Venga, hermano, vamos a orar. Vamos a orar por los enfermos, por los que tienen peticiones, y cantemos este coro mientras venimos a orar. Al morir solo en esa cruz, me diste a mí razón para vivir, siendo tú el Hijo del gran Rey. Moriste así, pensando en mí más que en ti. Al morir solo en esa cruz, razón para vivir, siendo tú el Hijo del gran Rey. Moriste así, pensando en mí más que en ti. Padre bendito, Señor, qué maravillosa es tu palabra, Señor, porque no solamente nos diste a Jesucristo para mostrarnos cómo eras tú, para mostrarnos tu presencia, Señor. Podríamos decir que con Cristo era más que suficiente, con su obra en la tierra era más que suficiente. No necesitamos entrar hasta la presencia de Dios. Pero dice tu palabra, Jehová quiso quebrantarlo. Tú rompiste ese velo, porque dices, no solo quiero que veas a Cristo, quiero que entres a mi presencia, quiero que estemos juntos por siempre, Señor. Padre, te alabamos, Señor. No podemos entrar, Señor, si hay pecado en nuestras vidas, si Cristo no está en nuestro corazón. Perdona nuestros pecados esta mañana, Señor. Límpianos de toda maldad, de todo pecado. Y hoy, Señor, nuevamente tu palabra nos recuerda: Cristo y solo Cristo me da acceso a ti, me da comunión contigo, me permite entrar a tu santa presencia y presentar nuestras peticiones, Padre.